Muy bien, como siempre a la distancia, damos muchas gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo. Por favor, si usted tiene una buena imagen, un buen sonido, nos lo hace saber. Estamos aprovechando bien el tiempo y damos gracias a nuestro Rey de Gloria desde el canal de Facebook, ¿no?, de Iglesia Bíblica Familias en Cristo. Les damos a todos ustedes, como siempre, la cordial bienvenida. Contentos de haber tenido este tiempo de edificación diaria. Muy felices, la verdad, muy felices. Así que damos gracias a nuestro Rey. Hoy, pues llegando ya a lo que hemos denominado el epílogo de una serie que ha sido, y creo firmemente para cada uno de ustedes también, lo ha sido para mí, de gran bendición, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Así que de verdad, gracias, muchas gracias por seguirnos, contentos de saber también que ustedes se han edificado, que han acudido con sensatez, pero por sobre todas las cosas con gran sinceridad a aprender y a crecer en la bendita palabra del Señor. Nuestro epílogo, esto quiere decir nuestra parte final, bien, se sintetizaba o se sintetiza en dos partes, en tres partes. Hoy veremos las últimas dos partes: el pecado y sus connotaciones y el plan de Dios para nosotros, ¿no?, el plan de salvación. Esto es que al no cumplir nosotros, ciertamente, digo cada uno de nosotros los creyentes, al dar el cumplimiento a la perfección de los 10 mandamientos, pues nuestro Rey de Gloria, pues desde antes de la fundación del mundo, ya tenía en su corazón, antes que en su mente, un plan de redención para los suyos, para su pueblo, para sus hijos. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Bien, en nuestro epílogo sobre la serie de los 10 mandamientos, hemos llegado también a concluir que los no de Dios son de gran bendición para nosotros. Es indudable que sus mandamientos tienen siempre la connotación de un Padre bueno, de no solamente de advertirnos, sino también de alguna forma de hacernos saber cuán importante verdaderamente es la obediencia de parte de nosotros sus hijos para con un Padre de toda gracia. Hermanos, a todos ustedes, de verdad, una vez más les reitero mi gratitud. A los que se conectan de otras ciudades, de otras latitudes, gracias, muchas gracias. A cada miembro vivo y activo de Iglesia Bíblica Familias en Cristo, gracias. Gracias por estar tan atentos. Y gracias porque sabemos que de alguna manera pues edifican. Bien, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Y en nuestro epílogo vimos que definitivamente somos incapaces y bastante limitados para darle cumplimiento a la perfección, a su ley moral. Una ley establecida con gran amor, pero por sobre todo con limpia justicia de parte de nuestro Rey. Una ley que, aunque no podamos cumplir, vuelvo y le reitero, nuestro Dios es bueno, fiel y justo, para que de alguna forma nosotros contemos con los instrumentos que brotan de todo un torrente de gracia, para que de alguna forma, una vez más, siempre hallemos gracia delante de Él. Así que vamos a orar para nuestro epílogo. Epílogo también tendrá que ver, y ya los comentaré más adelante. Bien, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, tu misericordia,
porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo. A ti te doy toda la gloria y la honra, Señor. A ti, precioso Santo. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. Gracias, inmerecida por demás. Cuán insuficiente, cuán falible, cuán inútil, Señor. Siempre será mi condición y todo, bendito Rey Santo, porque lo que soy, lo que somos, lo que tenemos, todo proviene de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, ayer veíamos cómo nuestra incapacidad por cumplir ciertamente los 10 mandamientos. Esperaría que la repasaran para volver a retomar y que se nos extienda un poco el tiempo. No es la idea. Si usted nota que aún no hay alguno de sus compañeros de aula virtual, hermanos en Cristo, hágale el llamado noble y formal. Dile, oye, no te vemos, no estás aquí con nosotros. Sea noble, sea amable e invítelo de alguna manera, ¿no? Bien. En estos tiempos de tanta modernidad, como lo hemos venido viviendo, ¿no? Porque hemos venido viviendo unos tiempos de modernidad, e indudablemente que lo experimentamos en este tiempo, digámoslo así, confinamiento, que para nosotros ha sido de edificación. No solamente la modernidad tiene que ver con la tecnología, lo científico, los avances tecnológicos, investigativos, y de todo índole, ¿no? Que compete con respecto a lo que puede ser el ser humano buscando mejores opciones o alternativas que lleven al ser humano a tener una calidad de vida en cuanto a modernidad, vuelvo y le repito, en modernidad científica, modernidad tecnológica, a una calidad de vida un tanto mayor, ¿no? Siempre será la búsqueda del hombre, del humano, estar todavía mucho mejor, ¿no? No es malo, no es malo. Más sin embargo, en estos tiempos de modernidad, vuelvo y le repito, y por qué no, muchas veces como con cierta laxitud, cierta complacencia, también esa modernidad ha influenciado a lo que en su momento eran leyes únicas, auténticas, verdaderas, lo que en su momento eran absolutos. Una modernidad que de alguna manera convirtió los preceptos, los principios, las leyes, y las sigue convirtiendo como en algo relativo. Incluso los principios morales, la condición moral del ser humano, en este tiempo de modernidad, ¿no? La han convertido la moralidad en algo muy relativo e incluso hasta subjetivo, hablan algunos de moralidad. La palabra es muy clara cuando habla y nos enseña la parte moral del ser humano que demanda y precisa de su creador pureza, santidad, ¿no? Pero hoy, de acuerdo a esa modernidad, y es novismo, esto quiere decir novedad, se abandonan o se han abandonado de alguna forma los principios, los preceptos y las leyes. Y hago referencia a la parte moral. Hoy se habla más de derechos, hoy se habla más de gustos y se abandona por completo el término deber u obligación u responsabilidad, ¿no? Y de acuerdo a ello, entonces, los magistrados y las altas cortes sancionan, pero ¿y de qué manera, no? Hace 30, 40 años el robo era castigado de una manera de verdad como se merecía. El atraco, la muerte, eran castigados como debería ser, apegados a la ley, apegados a la letra justa de la ley. Hoy, en relación
entonces el acanallado, el pillarajo, el homicida, va a casa por cárcel, y por ahí un sencillo brazalete, que lo único que falta es que sea de oro y tenga su inscripción, y sigue delinquiendo como el más abyecto, como el más putrefacto y vil de los seres. Y esto porque la ley se ha mostrado laxa, elástica, y además en algunos de los casos con cierta complicidad moral. Estoy hablando de una sociedad en una completa descomposición. Y en medio de esa sociedad, con ese tipo de descomposición, allí está la iglesia. La iglesia incrustada en medio de una sociedad como en tiempos de Noé, corrompida su carne, dice la palabra. Esto es desechos en cuanto a la parte moral. Una comunidad cristiana, una iglesia cristiana, que hoy, gracias al Rey de Gloria, no afronta las persecuciones de los primeros siglos, mas sin embargo se va a tener que ver enfrentada, creo yo, más temprano que cualquier otro día, se va a ver enfrentada a, de alguna forma, a elegir, a tomar una decisión. O sigo y me aferro a los principios de manera radical, o perezco en el acto a causa de la negociación, la dilución de los principios y de los preceptos. Y será allí en ese preciso instante y en ese momento donde verdaderamente saldrá a relucir el discípulo pagando su verdadero costo. Eso va a tener que suceder, queridos hermanos, ¿no? Entonces, siempre será muy necesario recordar, mi amado hermano, en todo tiempo y en todo lugar, lo que el profeta Jeremías le decía, de alguna manera, escuche, o lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, acuda a su Biblia, por favor, en el versículo 33, como se han dado cuenta, hicimos un pequeño cambio, 33, y dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, aquí el Señor lo que está diciendo, mire, guardarán ustedes no como un acto solamente, sino que guardarán en su mente como un tatuaje indeleble, ¿no? Mi ley, mis ordenanzas, mis instrucciones, pero también Él las va a escribir en nuestro corazón, porque sabe que del corazón emanan todas las cosas. Y dice la palabra: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo? Cuando nosotros verdaderamente esto que está en nuestra mente y nuestro corazón salga a relucir. Cuando sale a relucir, ahí mostraremos los hijos que somos y ahí revelaremos el Padre que tenemos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Lo que está diciendo el Señor a través de Jeremías es que Él se ha revelado a toda la humanidad. No hay excusa, no hay pretexto para no tener su ley, sus instrucciones, sus mandamientos en nuestra mente, tenerlos en nuestro corazón y ponerlos por obra. Y dice la palabra, escuche: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La ley lo que ha hecho hasta este tiempo es servir como institutriz, como nodriza, es servir de alguna manera como ayo, ¿no? Como supervisora de nuestros actos, y esto con el ánimo para que vayamos siempre en búsqueda de aquel que puede perdonarlo absolutamente todo. Sin embargo, amados hermanos,
no podemos descuidarnos bajo ningún aspecto, hermanos, bajo ningún aspecto, que es la segunda parte de nuestro epílogo, el pecado y su connotación, bajo ningún aspecto para llevar a cabo el pecar. Y esto porque, hermanos, en el círculo cristiano, así como en el mundo, parece la modernidad haber atacado también a la iglesia de alguna manera, ¿no? Y entonces ya hay como un listadillo de pecadillos a los que algunos ven como con cierta ligereza. Todo pecado ciertamente ofende al Señor. Todo pecado es transgresión de la ley. Sí, seguramente unos más viles que otros. Sí, seguramente. En virtud, no a la calificación que nosotros demos, sino más viles y más grandes que otros en virtud a la santidad de nuestro Dios. Esto es decir, a cómo el Señor ve el pecado. ¿No? Ve el pecado. El pecado definitivamente, por muy grande o por muy pequeño que sea, no agrada al Señor. Sí, todo pecado tiene de alguna manera, ¿no?, su connotación bien particular y muy especial. Es cierto que todos los pecados son igualmente viles con respecto a lo que se comete, es verdad, ¿no? Pero aparte de que con respecto a lo que se comete es con respecto a quién se ofende con ese pecado. Espero estarme haciendo entender. Ahora bien, no todos los pecados, sí, seguramente sean igualmente viles. Algunos tienen circunstancias más notorias, ¿no? Tienen tintes más intensos. Si usted a bien tiene así recibírmelo, la expresión. Sin embargo, no deja de ser pecado. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Los pecados más viles, ¿no?, los que se cometen sin motivo para ello, tal como cuando alguien blasfema o se enfurece sin una provocación previa, tienen la misma connotación que aquel que actúa alevosamente contra su prójimo, contra su hermano, ¿no? Y todos estos pecados que se pueden ver como con cierta ligereza, ¿no?, tienen una connotación muy particular o una raíz muy particular, y es el orgullo, y es la soberbia. Así que a cuidarnos de la soberbia en estos tiempos, amados hermanos. A cuidarnos de creer que ya lo sabemos todo. Porque cualquier pecado que se cometa y cuya raíz sea la soberbia, el orgullo, realmente envilece más a aquel que comete tal pecado, ¿no? Así que, mis amados hermanos, a ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Porque estos pecados infligen profundas heridas en el alma, pero además de ello, ofenden grandemente a Dios. Y esto porque la raíz es el orgullo. Entonces, hoy en nuestra segunda parte, en nuestro epílogo, el pecado y sus connotaciones. Connotación, o sea, quiere decir, de alguna manera, el pecado y lo que lo produce, lo que lo acompaña, lo que asocia lo que se asocia al pecado. Uno de los socios, ciertamente, que envilecen aún mucho más el pecado, es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, ¿no? Así que, mis amados hermanos, a ser muy cuidadosos. El segundo aspecto que aún envilece más el pecado y quién lo comete, esto no por estar haciendo una tabla de cuáles pecados son peores o cuáles son no tan peores, pero sí como para que nosotros tengamos claro, mis amados hermanos, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro deber, y no por nosotros mismos, sino por nuestro Dios santo, por el Dios que tenemos, por nuestro Rey santo. Amén. Si usted me está escuchando bien, por favor, haga una sí. Sería muy bien que usted me hiciera saber si tiene una buena señal y está escuchando bien y si vamos por el canal correcto. Ayer cometí una indiscreción por ahí. Muy bien. Entonces, vimos primeramente una de las connotaciones que hace muy vil, no solamente el pecado, sino quien lo comete, es el orgullo, la autosuficiencia, ¿no?
es muy importante, mis amados hermanos, que acudamos siempre y vayamos siempre a la cruz. Señor, ayúdanos en humildad, en sencillez, y que podamos mantenernos firmes y no caer en tan horrenda condición. Otra de las connotaciones o asociaciones con las que se conjuga el pecado, o de donde surge también, si usted bien tiene recibírmelo, es cuando el que dice ser creyente descuida su deber. Recuerden lo que les hablé al comienzo. Estamos en una sociedad ciertamente moderna que los principios, verdades y absolutos, hoy los considera muy relativos. Hoy se habla más de derechos y de gustos. Cuando se trata de gustos, entonces se legisla sobre un gusto. ¿Cuál? El que a los hombres les gustan los hombres y a las mujeres, y entonces hoy se va a legislar sobre un gusto, ¿no? Y por ello se crea el matrimonio homosexual, sobre un gusto. Hágame el favor, un gusto, porque no es un derecho, es un gusto, ¿no? Derechos, y mezclan ese gusto como asociándolo a los derechos, por ejemplo, de la comunidad afrocolombiana. Esto es muy cariñosamente de la raza negra, los negros, a los quienes queremos y apreciamos y amo tanto. Me parecen muy especiales, muy queridos, supremamente. De hecho, tenemos nuestros maestros de adoración y alabanza, son de raza negra y son supremamente queridos. Pero gusto con lo que son derechos. Derechos, por ejemplo, de trabajador, y lo asocian con derechos de un gusto, el ser homosexual o el ser lesbiana o el ser pedófilo. Entonces el pedófilo tiene un derecho. No, el pedófilo no tiene un derecho. Tiene un gusto que hace 20 años era un delito condenable y que daba cárcel, pero que hoy reclama sus derechos por un gusto que lo exonera de cárcel y de sanción, porque considera él se le violan sus derechos al no poder acceder a un menor. Hágame el favor en lo que estamos, amados. Muy bien. Pues en la vida cristiana, aunque no se cae en tan vil situación, pero sí pareciera que la palabra deber ya no hace parte del léxico, porque desapareció seguramente por tanta modernidad. Hoy deber en el círculo cristiano es opcional, hoy deber es relativo, ¿no? Entonces, la connotación o asocio al pecado tiene que ver también cuando el que dice ser creyente descuida por completo su deber. ¿Cuál es su deber? Su deber es estudiar la palabra. ¿Cuál es su deber? Conocer a Dios por medio de la palabra. Y sin embargo, deja de lado el estudio, deja de lado la Biblia, la deja como quien tira una armadura oxidada que considera no va a necesitar porque parece ya no hay batalla. Pero cuando llegue el día de la lucha, de la batalla, y necesite de su armadura, esta le será de poca utilidad porque no está aceitada. Y no está aceitada porque no ha sido ejercitada en el estudio, en el escudriñamiento de las Escrituras, ¿no? Cuando la connotación de pecado, o sea, lo que asocia al pecado también en un creyente, es cuando de alguna manera sabe que fue diseñado para servir a su Dios y de manera negligente se aparta de servicio. Cuando tiene claro que tiene una congregación en donde tiene un deber, una responsabilidad, pero se aparta de ella, la descuida y más bien se dedica al dame, cuando el Señor ha puesto talentos y dones al servicio de la iglesia, porque dice que los dones y los talentos, los dones son para edificación de la iglesia, pero el que dice ser cristiano como que no considera un deber edificar en la iglesia, entonces descuida por completo
tan magnificente regalo que brota por pura gracia, porque algunos consideran incluso que sus dones y sus talentos ellos vinieron con él. No, es porque por pura gracia el Señor dotó de esa manera, ¿no? Cuando de alguna forma se descuida también el ser generoso, el ser dador, ahí de alguna forma el pecado se asocia con la tacañería, la avaricia, la codicia, el no dar, sabiendo el creyente que se es más bendecido en dar que en recibir, sabiendo y conociendo el creyente lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Que el Señor ama al dador alegre. Entonces, hermano, son formas de pecar. Mire las connotaciones que tiene el pecado, la asociación que estamos haciendo con respecto a pecado, que no es menos grave que lo que se ve en el mundo también cuando se trata de nuestro deber como creyentes, ¿no? Entonces, un creyente puede pecar contra su convicción, contra lo que se le ha revelado como luz, como absoluto, ¿no? Cuando vive en los mismos pecados y condena a otros, ¿no? Vive en un pecado y condena o señala a otros. Pero tú qué vas a juzgar si haces lo mismo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1. Entonces salen algunos hablando tantas sandeces, tantas cosas, murmurando, criticando, ¿no? Estás pecando. Estás pecando. Como dice en algún momento uno de los autores, Agustín de Séneca, en su momento, escribió contra la superstición y sin embargo adoraba las mismas imágenes que denunciaba. Entonces, amados hermanos, a ser cuidadosos, muy cuidadosos, ¿no? Hoy quien condena a alguien de alguna manera o quien señala a alguien de alguna manera por enseñar limpia, eficaz y sanamente las escrituras, ¿no? Es porque vive en pecado. Eso es indudable, hermano, indudable, ¿no? Y se comporta, a la verdad, idénticamente a su padre el diablo. ¿Por qué? Porque detesta de alguna forma la limpia palabra, la sana doctrina, y se ha llenado de vicios en su mente y en su corazón y prefiere estar libre de alguna manera para actuar, para desarrollar con liberalidad su vida, con tal de que de alguna forma la sana doctrina no impacte su corazón, porque a veces es como, o a veces no, es como espada de doble filo. Cuando alguien o un creyente de alguna manera toca esas connotaciones o asociaciones que tienen que ver con el pecado, ¿no? Cuando ha hecho un compromiso, cuando ha hecho un voto, cuando ha hecho una promesa, ¿no? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, dice el salmista. O sea, sobre mí, oh Dios, están tus promesas. Sobre mí, oh Dios, también yo he prometido, yo me comprometo. Un voto o un compromiso, ciertamente, desde lo espiritual, se establece con el Señor, ¿no? Y cómo se establece, y no es porque nosotros lo establezcamos de aquí hacia allá, es porque lo estableció con nosotros inicialmente su promesa, un compromiso. ¿Cuál fue? Salvación. Y en salvación, redención, justificación, ¿no? Pero además, dones y talentos para dedicarlos a Él. Y si decimos dones y talentos para dedicarlos a Él, hay que ser muy cuidadosos, supremamente cuidadosos, porque por ahí podemos atraer, ¿no? O atraer o ser influenciados por esa connotación llamada falta de compromiso, llamada falta de lealtad, o sea, esto es deslealtad, mentira, sí pero no. Así que todo aquel que hace un voto, hermano, todo aquel que hace un compromiso con su Señor se convierte en un deudor. Se compromete ante el Señor y esto lo compromete por dones y talentos que Él ha puesto en él. Así que, mi amado hermano,
será siempre muy importante mantener y tener claro que nuestro compromiso no pertenece a esto terrenal, sino verdaderamente a una condición supremamente, grandemente sublime, escuche, sublime. Y así como es el compromiso sublime, el voto sublime, así es como la responsabilidad es sublime, así la promesa y su cumplimiento es sublime. O sea, inimaginable. Entonces, hermanos, a ser muy cuidadosos y a no caer en este tipo de asocio para pecar, ¿no? El no dar cumplimiento a eso sublime. Cuando alguien también puede llevar a cabo pecado y qué connotación particular se puede dar para pecar. Cuando ha recibido el consejo de la palabra, el consejo de ancianos, de pastores, de maestros, de hermanos en Cristo, cuando se le ha amonestado, cuando se le ha exhortado, ¿no? Y continúa en un pecado deliberado, ahí no puede alegar bajo ningún aspecto en aquel día ignorancia. ¿Por qué? Porque la trompeta, el chofar del evangelio ha resonado en sus oídos espirituales, en su corazón, invitándolo siempre, exhortándolo, amonestándolo a que esté alejado del pecado y apartado para Dios. Se le ha mostrado, se le ha revelado, y esto por las Escrituras, su injusticia, su impureza, su inmundicia, su corrupción, y sin embargo se entrega al pecado. Esto, hermano, ya es pecar deliberadamente, esto ya es pecar con convicción, y esto realmente, mi amado hermano, lo coloca o lo clasifica o lo hace positivo, realmente es para castigo. Ha endurecido su corazón, ¿no? Así que, mi amado hermano, cuando alguien peca a pesar de las amonestaciones, exhortaciones, aún incluso cuando ha recibido amenazas, permítame así, de parte del Señor, permítame el término amenaza, no, dejémoslo más bien en advertencia de parte del Señor, y esto por medio de sus profetas, hablo de los profetas de la Biblia, no de estos pseudos. Bueno, así que cuando eso ocurre, el tal no es hijo, sino que se convierte en enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. No puede decir el tal que es hijo y que pertenece de alguna manera a la familia de Cristo. Y dice la palabra, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados, ¿no? Entonces, el placer del pecado para estos es muy deleitoso. El placer del pecado para estos es tan gustoso que no le asustan, no hacen caso de alguna manera de lo que pueden ser las advertencias y amonestaciones, ¿no? A través de la palabra. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo. Así que a ser muy cuidadosos, hermanos. Por eso siempre acudir al Espíritu Santo y a no dejar que el corazón se endurezca, porque terrible que ha de ser una condición de esas, ¿no? A causa del pecado, ¿no? Puede haber connotación y pecado, o sea, puede haber lo que estamos hoy desarrollando, puede haber asocio también con el pecado, puede haber un iniciador al pecado, puede haber un incitador al pecado. ¿Cuál otro incitador? ¿Cuál otro iniciador? ¿Cuál otra connotación? ¿Cuál otra asociación, no, puede desarrollarse con respecto a pecado? Y es cuando en medio de la aflicción hay queja. Dios no solamente hace tronar en ese momento, relampaguear su amonestación, sino que también a aquellos les hace caer su trueno y relámpago. ¿Por qué? Por la queja, hermano, por la queja. Así que a ser muy cuidadosos con la queja. Ustedes lo notaron, lo habíamos ya enseñado en algún momento en Números, cómo el Señor despiertan en el Señor su ira,
porque se quejan de lo que en su momento tenían y se quejan y reniegan contra Dios y reniegan de lo que Dios les ha dado, ¿no? Y reniegan de cómo Dios les ha abastecido y reniegan de alguna manera, hermano. Ese renegar y tanto renegar se le convierte en un hábito a una persona. Ese renegar, ese de alguna manera descontento se le convierte en tal hábito que muy seguramente con el tiempo vuelva atrás y se vuelva un apóstata, ¿no? Y esto no porque tuviese ignorancia alguna, ni nada que lo hiciese caer en cuenta, como en la época de los ángeles apóstatas, ¿no? Y su naturaleza deliberada, lo recuerdan, ¿no? Vuelvo y le repito, estos tampoco tenían ignorancia alguna, ni tampoco tenían ningún tipo de pasión desordenada que los encendiera, los hiciera ser desbordantes en su inmoralidad, no. Tampoco había un tentador que los engañara, sino que pecaron de forma obstinada y por elección propia. Y puede ocurrir con algunos, ¿no? Pecar contra lo que se nos ha enseñado por elección propia, pecar simplemente de forma obstinada a pesar de lo que se nos ha enseñado, ya es malo. Ya es malo que un pecador olvide a Dios, pero es peor aún que lo desprecie. ¿Cuándo lo desprecias? Cuando se te ha enseñado, ¿no? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Pregunta el salmista, ¿no? Así que, mi amado hermano, a orar y a ser muy cuidadosos. La persona que hiciera algo con soberbia, con orgullo, con altivez, deliberado, en pecado, no solamente ofende, sino que ultraja al Señor, ¿no? Números capítulo 15, versículo 30. Yo creo que todos los pecados desagradan a Dios, pero de los pecados que a la verdad son un ultraje para Él, es aquel que de alguna manera en medio de la aflicción reniega, se queja y mantiene descontento, ¿no? Entonces, pecar con tal soberbia, pecar de tan gran manera y aborrecible, eso es un ultraje para Dios, ¿no? ¿Qué otro de las connotaciones pudiésemos encontrar, o de lo que se puede asociar, de lo que puede ser el iniciador, el influenciador de pecado, ¿no? Cuando de alguna manera sigue continuando de manera obstinada el hombre en su propia razón, con algunos actos acallando su conciencia y encubiertamente seguir pecando. Es terrible. Eso es una falsa piedad. Es religiosidad, ¿no? Eso es, hermano, es un alma de verdad que se ha convertido como en la fábrica, en el taller del diablo en cuanto a maquinaciones y desdichas se refiere, ¿no? Su corazón es un taller elaborador de mal, como lo describiría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 30, inventores o iniciadores de mal, ¿no? Así que hay que ser muy humildes y sujetos para evitar caer en este tipo de connotaciones o asocios o influencias que lleven a pecar, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, son pecados que de alguna forma también se derivan, esto de quejarse y todo lo que hemos visto hasta ahora, de un espíritu calumnioso, señalador, ¿no? Eso es como despreciar la gracia, como señalar e invalidar la gracia. Así que el pecado cobra una mayor magnitud de este tipo de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque desvirtúas el torrente de gracia, ¿no? Así que, mis amados hermanos, no podemos entrar en época de modernidad, no podemos ver el pecado como con tanta simpleza, como con tanta sencillez de pronto, como con tanta relatividad. No podemos ver el pecado y lo que lo asocia o sus connotaciones como algo laxo, ¿no? Elástico, si a bien tienen recibirme en el término. Por eso siempre será mejor la gratitud, ¿no?
la gratitud. Así que sin la gratitud a nuestro Rey de Gloria, sin gratitud por nuestro amado Salvador, sin gratitud por Jesús, a la verdad, esto de ser cristiano entonces sería simplemente, como diría alguien con cierto grado de despección, un saludo a la bandera. O sea, sería un simple decir. Entonces, a ser también agradecidos, porque si algo que Dios no tolera es que se desprecie su bondad, su misericordia, su gracia. Y esto evidenciado a través del estudio de la palabra, de la congregación, de la oración. Tú te portas de manera ingrata cuando no es tu congregación una prioridad, un deber santo para ti. Te portas de manera ingrata cuando el estudio de la palabra no es tu prioridad y se convierte en algo sencillamente marginal para ti. Ahí te conviertes en un ingrato y esto, a la verdad, es algo que el Señor no tolera porque eso significa desprecio, ¿no? Significa desprecio, es como maltratar todo su amor, es como llevar a la más insignificante de las medidas todo lo que se ha recibido de Él. Y hay quienes aún incluso empeoran esta situación, incluso creyendo que todo lo que tienen es por ellos. Y toman decisiones en ellos mismos, ¿no? Que no solamente afectan su vida, sino también a los suyos. Así que, mis amados hermanos, a ser muy cuidadosos con la gratitud, ¿no? Porque la ingratitud sí es un pecado bien vil, de lo vil. Tiene una connotación de vileza terrible. Porque no solamente, hermano, atenta, vuelvo y le repito, contra la gracia, su misericordia, su amor, sino que además de ello, ¿no? Hace presa también a aquellos a los que Dios ha puesto como instrumentos, y esto por pura gracia, para que seamos edificados, pero también tenerlos en poco es una vileza, ¿no? Es una vileza. Por eso a guardarnos, hermanos, a cuidarnos de que por ahí no brote ese aguijón de ingratitud, que es un aguijón de tipo escorpionesco, ¿no? O sea, venenoso, fulminante, fatal, mortal, ¿no? Aniquilador por completo. Recuerdo una ilustración que yo hacía hace unos años con respecto a una época invernal, ¿no? Que se suscita intempestivamente en una región que no era muy común el que surgiera época invernal y mucho menos que se presentara algún tipo de caudal. Y se presenta un tipo de caudal, aguas caudalosas. Durante ese tipo de caudal, algunas ranas logran establecerse a la orilla de tal caudal y tienen como en su momento socios algunos escorpiones. Cuenta la ilustración de alguna manera que uno de los escorpiones, con tal de no ahogarse, se acerca a la rana y le dice: ranita, llévame en tu espalda y ayúdame a pasar porque no me quiero ahogar. La rana noble también, acudiendo a un servicio, sí, es verdad, pero, escucha, así actúa, vamos a verlo, el pecado y su connotación o lo que se asocia. Por eso es que hacer negociaciones, diluciones, concesiones, jamás será bueno para el creyente, porque puede que te estés enfrentando a un escorpión. Entonces la rana, le dice: no, pero qué certeza tengo de que tú no me vas a asesinar. El escorpión le dice: no, yo tengo una necesidad, tengo una gran necesidad, y es la de no morirme, ¿no? Tengo una necesidad de pasar al otro lado y no morir ahogado, y tú lo puedes hacer. Y la rana le explica: yo tengo una necesidad de vivir, pero me dicen que usted es venenoso y que me puede aniquilar. Bueno, después de un cruce de palabras, el escorpión convence a la rana,
se compromete y van cruzando el caudal para llevarlo al lugar seguro. Ya un poco más de un trayecto de la mitad, el escorpión saca su aguijón y lo entierra en la parte, ya terminando la cabeza de la rana, donde la hace mortal, ¿no? Donde la paraliza. Y, sin embargo, la rana tiene un momentico, unos segundos de lucidez, y la rana le increpa de alguna manera al escorpión y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Pregunta. Y el escorpión responde, es inevitable, es mi naturaleza. Pero tú te comprometiste de alguna manera, a pesar de que yo, de todo, te comprometiste a que no me ibas a matar y que yo te iba a pasar al otro lado. El escorpión responde, es inevitable, es inevitable. Para eso es mi aguijón. Y responde la rana, pero tú y yo vamos a morir. Y responde el escorpión, sí, pero lo disfruté. Así es el pecado. Así es el pecado. A ser muy cuidadosos, hermanos. Muy cuidadosos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Ya voy finalizando, porque no traje mi reloj. Que así hay miembros de iglesia. Pareciera que se presentan, ¿no?, como nacidos de nuevo, pero conservan su aguijón. Llegado el momento, sacan su aguijón. Y de una manera letal y mortal, con actitudes y hechos, paralizan una iglesia, paralizan unos hermanos. Y lo más tremendo es que habiéndose ido, ¿no?, plantean en otros lugares como el haber disfrutado tal hecho. A ser cuidadosos, porque creo que sí es uno de los viles pecados. Eso es señal de que el corazón está más puesto en su naturaleza. En su maldad se levanta su alma, tal como alguien se concentra en sus ganancias con deleite, dice Oseas. Así que, mi amado hermano, desleal es un pecado, sí, pero amar el acto de ser desleal es un pecado mayor. O sea, disfrutar de esa deslealtad es un pecado mayor. Es vil. Así que, amados hermanos, todos estos pecados, como lo que estamos mencionando en este tiempo, sus connotaciones, asociaciones, lo que influencia para desarrollarlo, son viles delante del Señor. Por eso la palabra deber no puede estar por fuera de nuestro léxico. Tenemos un deber como creyentes, y es verdaderamente reflejar a Cristo en cada una de nuestras áreas: espiritual, emocional, financiera y sexual. Esto es moral. Tenemos un deber, hermanos, y es en todo tiempo desarrollar esos instrumentos de gracia: oración, estudio de la palabra, congregación. Son deberes preciosos. Así que, amados hermanos, hoy, habiendo visto esto, nos damos cuenta entonces, ¿no?, que, y termino acá, este tipo de pecados tan viles, este tipo de connotaciones que tienen que ver con el pecado tan viles, ¿no?, cuando se llevan a cabo con tanta liberalidad o deliberadamente, si bien quieren recibírmelo, desdoran, traen descrédito al Dios que nos salvó, al Dios que entregó a su Hijo que es nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, en Él nuestra resurrección.
Eso desdora, hermano. Eso desdora. Pareciera como si los que mantuvieran en este tipo de vilezas, de connotaciones viles, parecieran como si pusiesen a Dios en una balanza y a Satanás en otra, ¿no? Y al haber pesado a los dos, optan por el diablo y lo proclaman como su mejor señor. Suena fuerte, ¿no? Suena como duro. Pero en ese sentido se dice que el que prevalece en ese pecado deliberado expone a Cristo al vituperio, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 6. Y expones a Cristo a vituperio cuando murmuras, criticas, señalas, cuando a la verdad tu oración, tu estudio de la palabra, tu congregación, cuando a la verdad tu área espiritual, emocional, financiera, tu área moral no es consonante, no es consistente, no es coherente, no va en la misma dirección de los principios y las verdades. No puedes decir, ninguno, ni yo podré decir, que no se me dijo, ¿no? Así que, hermano, a llevar el estandarte de Cristo, nuestro Rey de Gloria, ¿no? A levantarnos verdaderamente como verdaderos discípulos, que no tengamos nada de que avergonzarnos, ¿no? Que no tengamos nada de que avergonzarnos, hermanos. Y de esta manera poder hacer reluciente nuestra convicción, que ser cristiano puede ser para nosotros de verdad una consideración de gran y de alto beneficio, aunque cuestan muchas cosas, ¿no? Así que, mis amados hermanos, a ser cuidadosos, a seguir orando, a entender también, y ya para terminar, que aunque nuestro Dios es un Dios de ira, sí, porque la ira la merece todo pecador, ¿no? La ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera, ciertamente la tendrá que vivir y experimentar todo aquel que ha pecado y no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Eso es una realidad. Pero que también aquel que se arrepiente y confiesa su pecado, ese, no, como ustedes y como yo, seremos aceptos a Él y contaremos con su bendita y como siempre inconmensurable, infinita misericordia, y esto por pura gracia. Amados, esto para que lo tengamos siempre en cuenta, y como dice Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 33 al 34, que ojalá de verdad no desechemos bajo ningún aspecto dos cosas. La primera, su bendita ley es bendita porque tiene una connotación muy especial: hacernos bien, hacernos bien. Siempre será hacernos bien. Y la segunda, que siempre nos tiene que quedar claro y grabado en nuestro corazón, que aún quebrantando alguno de estos mandamientos, abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo el justo, que siempre está dispuesto a pagar por deudores como nosotros, ¿no? Esto siempre y cuando no hagamos de nuestra vida, ¿no? Y no tomemos nuestra vida de manera costumbrista y habitual el pecado. No, arrepintámonos, hermanos, y no seguir, ¿no?, siendo presas de estas connotaciones, de estas asociaciones, de estos influenciadores de pecado que les acabo de mencionar. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es justo. Y para con sus hijos, pues creó su plan de salvación. Un plan de salvación que lo único que precisa de nosotros para escapar de esa ira, de esa maldición, lo único que precisó para nosotros fue creer en Jesucristo. Y esto por pura gracia. Así que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:25. Qué gran privilegio es tener para con nosotros a Cristo, al justo, al Cordero inmolado, al Santo. Así que, mis amados hermanos, a vivir ciertamente convencidos siempre, que aunque no podemos cumplir, que aunque hay una serie de connotaciones, asociaciones, influenciadores de pecado, nuestro Rey es bueno, Él es fiel,
Él es santo, Él es justo. Que el Señor nos ayude en estos tiempos, amados, de modernidad, para que nunca se nos olviden que los 10 mandamientos fueron diseñados por nuestro Rey de Gloria solo con un propósito: bendecirnos, y que siempre dependamos de Él, en todo tiempo y en todo lugar. Espero, mis amados hermanos, que haya sido de bendición para ustedes un tiempo como este. Empezamos sobre mediados de marzo, aprovechando bien el tiempo. Hoy terminamos aprovechando bien el tiempo. No tendremos más aprovechando bien el tiempo. Hoy es nuestro último día de aprovechando bien el tiempo. A todos ustedes que tuvieron la gentileza, el amor, la nobleza, pero sobre todo el valor para ver y escuchar a este falible, limitado, y si alguien tiene inútil llamarme, lo hace bien. Gracias. Espero haber estado, si no a la altura de la palabra, porque es tan santa, haber estado, sí, por lo menos a la altura de un buen estudio y de una buena enseñanza, que no es la mejor, porque hay muchos predicadores, hay grandes predicadores y muy buenos, excelentes, ¿no? Yo soy, creo que el menos indicado para hablar de qué tan bueno soy o qué tan malo, pero lo que sí sé es que hay muy buenos también. Así que a todos ustedes, gracias por haber estado en aprovechando bien el tiempo desde el mes de marzo. A todos ustedes, gracias. Bueno, ya más adelante anunciaremos que seguirá. De igual manera, para mí fue un gusto servirles como pastor. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco todo este tiempo. Les agradezco, a la verdad, el que ustedes hayan tenido las deferencias que tuvieron en este tiempo. A todos ustedes, gracias. Me despido, como siempre, con un abrazo fraterno, esperando, ¿no?, finalizar este tiempo y esperando en el Señor que buenamente Él tiene para mí, para mi familia, en tiempos y días futuros. Esperaré lo que Él a bien tenga. Seguiremos laburando, trabajando, y bueno, de mi parte, gracias por sus oraciones, gracias por sus donativos, sus ofrendas, sus muestras de cariño, de afecto. Gracias a los equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana. Gracias a los que de alguna manera en este tiempo estuvieron vinculados como maestros en cada una de las aulas virtuales. Muchas gracias. Y bueno, para mí fue un gusto servirles. Espero, como bien tenga y como Él a bien diga, ¿no?, más adelante, que podrá de alguna manera Él instruir. De mi parte, creo que ha sido todo en este tiempo. Gracias. Y bueno, no nos queda más sino que orar. Y a todos ustedes, de verdad, mi gratitud por siempre. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirme servir en este tiempo. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Gracias por esta última serie de los 10 mandamientos. Creo que fue muy claro, muy clara tu palabra, Señor. Gracias a cada familia, a cada miembro de Iglesia Bíblica, familias en Cristo, Señor. Bendíceles, Dios. Y gracias, Señor. Gracias, mi amado Santo, porque aún en tiempo y circunstancias adversas has estado ahí. Gracias, bendito Rey Santo. No sabremos qué será el mañana, solo tú lo sabes. Gracias por este tiempo, de marzo a este tiempo, son aproximadamente, creería, 8 o 9 meses de enseñanza diaria, en la que fui edificado, en la que crecí. Gracias, Señor. Y a cada uno de los que valiente, pero formal y noblemente estuvieron, gracias, Señor. A todos, Señor, nuestra gratitud. Y bendice cada hogar, bendice cada mesa, cada alacena. Bendíceles con paz, con el shalom. Bendíceles, bendito Rey Santo. Bendíceles siempre. Todos, todos, sin excepción, de tan noble, amable y tierno corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, bueno, fue un gusto servirles. Que el Señor les bendiga y les guarde.